Buenos días, mi nombre es Jason Steven Castañeda y en el día de hoy les voy a presentar la defensa de mi tesis de modelado biomecánico del complejo articular del hombro durante el servicio de voleibol, tesis dirigida por el ingeniero Octavio Andrés González Estrada. Como primera parte, me gustaría hacer un contexto de lo que es el voleibol como deporte de overhead, en el cual las altas exigencias biomecánicas sobre el complejo articular del hombro generan lesiones. Sin embargo, las principales lesiones dentro de este deporte se generan en articulaciones inferiores, esto lesiones catastróficas, más que todo en tobillos y en codos. Sin embargo, un estudio de la Liga Italiana demostró que el 43% de los deportistas reportan lesiones por sobreuso, principales tendinopatías y dolores crónicos de por vida en las articulaciones superiores. Esto, ya me, bueno, para esto se fijaron algunos objetivos dentro del trabajo. El objetivo general fue analizar el comportamiento biomecánico del complejo articular en general. Para ello, los tres objetivos específicos fueron la captura cinemática y el tracking bidimensional, el modelado tridimensional musculoesquelético a través de la herramienta OpenSim y finalizando un trabajo de análisis biomecánico cualitativo de los resultados obtenidos de estas dos metodologías independientes. La primera parte es explicar el funcionamiento del complejo articular del hombro. Este complejo se forma principalmente de tres articulaciones, la acromioclavicular, esternoclavicular y glenohumeral, las cuales trabajan en conjunto, principalmente a través de dos mecanismos. Uno es el ritmo escapulohumeral, en el cual nos dice que por cada grado, el cual se incline la escápula, se tiene que inclinar 2 grados la articulación glenohumeral, y el otro es la transferencia secuencial de energía, la cual nos dice que aunque las tres trabajan en conjunto, la coordinación de las mismas es la que genera el movimiento. Es decir, no las tres no se mueven al unísono, sino que cada una activa a la siguiente. Y estos son los dos mecanismos principales que los que vamos a hablar en el momento de que analicemos las lesiones presentadas en este complejo articular. Este complejo articular es el complejo más inestable del cuerpo, principalmente porque los grados de libertad son muy amplios en el mismo y la descoordinación de sus partes es la que genera lesiones o problemas en el mismo. La metodología general usada fueron dos análisis perfectamente independientes, cada uno de ellos. El primero fue un análisis 2D a través de la herramienta Kino-IBEA de tracking digital y el segundo fue análisis tridimensional de el modelo musculoesquelético en una herramienta de OpenSim. La primera parte fue la captura y procesamiento de datos, para la cual se llevó a cabo primero un protocolo en el cual usamos a los jugadores de la selección universitaria de la UIS, de los cuales primero se descartó todos aquellos que refirieron problemas en la articulación en los últimos 3 meses o que en este momento estén en proceso de fisioterapia, los cuales nos dejó con una muestra de 5 deportistas a los cuales se le capturó video a través de un hardware GoPro Hero 4, el cual nos permitió grabar video a 240 frames por segundo a una resolución de 2K, perfecto para este trabajo. A estos videos se les colocaron tres puntos anatómicos de referencia y un punto de referencia en la horizontal. Los puntos anatómicos fueron el hombro, el codo y la muñeca. Y el de referencia fue una horizontal desde el hombro. De este procesamiento se llegó a esta gráfica, primero una gráfica RAW, a la cual se le aplicaron dos filtros, un wrapping, el cual nos dejó una gráfica continua y un procesamiento a través de un filtro de Savinsky-Golay, porque debido a que la toma de muestras a que el traqueo fue manual, perdón, se encontró bastante ruido en las señales procesadas. Esto nos dejó una señal continua y suavizada, la cual fue usada para generar las gráficas subsecuentes, las cuales fueron de velocidad angular y aceleración angular. Estas gráficas Estas fueron las gráficas generadas en las cuales se evidenciaron las cuatro fases del movimiento anteriormente mencionadas, una fase de armado, aceleración, impacto y seguimiento o desaceleración.
Los picos principales se dieron en las fases de impacto y desaceleración, y eh, esto de la mano de la literatura consultada, en la cual nos decía que los picos de la desaceleración podrían llegar a ser iguales o superiores en valor absoluto que los picos antes del impacto. Las cuatro fases, caracterizadas principalmente por su... Las características principales de las cuatro fases son principalmente que durante la fase del armado tenemos una fase tranquila y más o menos continua, seguida de un pico abrupto debido al cambio de dirección del término de la fase de armado y el inicio de la fase de aceleración, en la cual tenemos una subida, eh, de las cargas y de la velocidad en este caso, una fase de impacto en la cual se hallan los máximos picos. En este caso tenemos picos en aceleración de 3.7, de 3.2 radianes sobre segundo cuadrado y de 600 radianes segundos en el momento del impacto, y una fase final de desaceleración en la cual en este caso tuvimos el pico máximo de aceleración que fue de menos 3.7 radianes por segundo cuadrado. La segunda parte metodológica fue el modelo musculoesquelético en la herramienta OpenSim. Esta herramienta fue creada en 2013 por la Universidad de Stanford. Es una herramienta de diseño biomecánico en la cual tenemos un modelo musculoesquelético, en este caso limitado a ser de torso superior y extremidades superiores, en el cual usamos el modelo más específicamente DAS3, que es Dynamic Arm Simulator 3, el cual nos permitía tomar características específicas de las articulaciones y de los músculos para así poder hacer un proceso de dinámica inversa y tomar y de ahí y pues como resultantes tener los momentos internos de cada articulación. El modelo, no obstante, no se basa en coordenadas generales, es decir, no tenemos un movimiento X, Y, Z, sino que tenemos slides en los cuales podemos mover los grados de libertad de cada una de las articulaciones. En este caso tenemos 3 grados de libertad para cada una de las articulaciones principales, esternoclavicular, acromioclavicular y numeral, y 2 slides adicionales para elbow, para codo y para pronosupinación de la muñeca. Con estos 11 actuadores lineares se creó un archivo de texto propio del programa, el cual pues, llamado internamente Archivo Motion, en el cual se daba la secuencia de movimiento, variando estos 11 datos para lograr el movimiento fluido. Este movimiento fue creado tomando dos valores principales. Uno fue el análisis biográfico, pero no directamente en Kino y Vea, sino un análisis cualitativo del movimiento de los jugadores, ya que, como lo mencionaste anteriormente, la idea es que las dos metodologías sean independientes. Y además a esto se le sumó las limitantes biomecánicas mostradas en la literatura, principalmente el ritmo escapulohumeral perfecto y la secuencia. Esto para tratar de que el modelo musculoesquelético sea el modelo óptimo del servicio. De este análisis de dinámica inversa, se obtuvieron estas 3 gráficas de momentos articulares totales en cada una de las articulaciones. De nuevo, el análisis cualitativo fue hecho a través de las 4 fases del gesto del servicio: el armado, aceleración, impacto y seguimiento o desaceleración, las cuales son claramente vistas en las gráficas, siendo la primera fase de armado una fase un poco más tranquila y lineal, un cambio abrupto en las cargas antes de la fase de aceleración y una subida de las cargas en la aceleración y el impacto, y una desaceleración clara o una baja de momentos en la fase de desaceleración. Los picos principales que tuvimos en nuestras gráficas fueron de 78 newtons metros para la acromioclavicular, 74 para el glenohumeral y 68 para el esternoclavicular. Datos contrastables con la literatura de la cual nos basamos.
Además, también nos dimos cuenta que se genera una anomalía en la que para nosotros sería el punto 0,4 de tiempo, que es precisamente el límite entre las fases de armado y aceleración, una anomalía solo presente en la articulación externo-clavicular, una anomalía la cual después del análisis biomecánico nos dimos cuenta que era debido al cambio de dirección en el movimiento, ya que la fase de armado es una fase en la que se está levantando el brazo y el cambio de dirección se genera antes de la aceleración, generando un tipo de momento bastante observable en la articulación externo-clavicular. Además, dentro de este trabajo, uno de los aportes principales fue el análisis de la velocidad de desarrollo de torque, o torque rate, o la primera derivada del momento, la cual nos pareció pertinente analizar debido a que como este tipo de lesiones del decúbito articular del hombro no son catastróficas, sino que son por sobreuso, creímos creí que eh, este dato sería importante debido a que, como vimos anteriormente, las cargas de momento en las articulaciones no pasan de un grado lesivo para las mismas. Sin embargo, las velocidades de desarrollo de torque son las que nos daban principalmente la razón de las lesiones por sobreuso. Aquí podemos ver que las gráficas pues, también eh, son congruentes con las cuatro fases del movimiento, siendo la fase de impacto con el balón, donde encontramos la mayoría de picos máximos, siendo en este caso newton metros sobre segundo. Sin embargo, también nos dimos cuenta que, como lo dice la bibliografía y como nos dimos cuenta en el trabajo, tenemos picos máximos de valor absoluto en la fase de desaceleración, incluso superiores a los de la fase de impacto. Esto a que debido a la inestabilidad de la articulación, la fase de aceleración genera el mismo estrés o incluso superior que la fase de aceleración. Esto porque frenar el brazo a esas velocidades también genera un momento muy alto, además de que la fase de aceleración eh, tiene un intervalo de tiempo mucho más corto. Esto quiere decir que mientras la fase de aceleración comprende punto 3 o punto 4 segundos, la fase de aceleración se lleva a cabo en 1,2 segundos. De estos dos resultados, de la parte eh, videográfica y de la parte musculoesquelética, tenemos una interpretación biomecánica de lo que es el servicio, dividida en estos cuatro momentos, los cuales pues tenemos una primera fase de posicionamiento y preparación del factor articular, una fase de aceleración en las cuales las articulaciones acromioclavicular y glenohumeral son pues llevadas casi que a su máximo, una fase de impacto en la cual tenemos cargas externas, en la cual tenemos los picos máximos de velocidad, de momento y de torque rate, y luego una fase de desaceleración. Estos resultados son compatibles con lo que tenemos en la parte de lesiones, ya que pudimos observar que ninguno de ellos llega a un punto crítico eh, de, de esfuerzo dentro de los músculos o dentro de las articulaciones, pero el sobreuso de las mismas, principalmente la articulación glenohumeral, que es la articulación más sensible del complejo, pues lleva a lesiones por sobreuso. Principalmente las fases de impacto y desaceleración, en las cuales tenemos picos de hasta 100 newton metros, eh, nos muestran que las lesiones por sobreuso son muy frecuentes en este. Además de que todas las lesiones o todos los dolores en este hombro llevan a una compensación por parte de los otros agentes. Y ahí es donde se modifica uno de los dos principios, tanto
el ritmo escapulohumeral como la secuencia de energía para generar, digámoslo, una bola de nieve en la cual el hombro no llega a una ruptura catastrófica, pero poco a poco todas las estructuras del mismo se van deteriorando con el tiempo. De este trabajo también podemos hablar un poco de las limitaciones, ya que contrastando los resultados con la bibliografía nos damos cuenta que las discrepancias son algunas. Las mayores fueron en las partes de aceleración angular, en las cuales tenemos hasta un grado de magnitud de diferencia. Esto principalmente debido a cuatro razones. El primero fue que el análisis del tracking fue bidimensional. Esto, sea como sea, deja un grado de libertad el cual no estamos midiendo. El segundo fue que el modelo musculoesquelético de OpenSyn es un modelo simplificado. Como lo mencioné anteriormente, la secuencia de transferencia es muy importante. Sin embargo, esta transferencia de secuencia, biomecánicamente hablando, se da desde la cadera y desde la lumbar y no solamente pues la parte del esternón. Eso también es una limitante grande que tuvimos a la hora de comparar resultados con bibliografía. La tercera limitante del trabajo fue el tamaño de la muestra, ya que pues, nos dimos cuenta que también como una de las razones por las que se hizo ese trabajo es por la cantidad de jugadores lesionados que tenemos en la universidad y pues al momento de tomar nuestra muestra nos dimos cuenta que el grupo se redujo mucho. Y por último fue la ausencia de habilitación experimental directa. Técnicas como electromiografía o mediciones propias en el brazo de los deportistas. Las conclusiones de este trabajo son principalmente que las demandas cinemáticas y dinámicas dentro de la articulación glenohumeral y dentro del complejo estructural del hombro son muy altas, principalmente en las fases de impacto y desaceleración, que la mayor participación en la transferencia de energía son realizadas por la articulación glenohumeral y acromioclavicular. Sin embargo, la articulación esternoclavicular hace parte de la secuencia de mayor carga, ya que dentro del propio trabajo nos dimos cuenta que esta actúa como un mecanismo de disparo, ya que es esta la que activa la transferencia de energía, y aunque no tenga cargas significativas, es parte importante de la secuencia. Además, el torque rate nos reveló un punto de máxima incidencia dinámica y se presentó como una variable muy a tener en cuenta para estudios futuros. Dentro de las recomendaciones, estas recomendaciones pues, van de la mano con las limitaciones que tuvimos en el trabajo. La primera recomendación sería poder usar un tracking tridimensional a través de herramientas como Linear Linear Transform para que el análisis sea más completo. Incorporar validaciones experimentales a través de electromiografía o instrumentación biomecánica para sumar variables al análisis. Y además, con estos resultados podemos, a través de ayuda con profesionales en fisioterapia o en medicina, aplicar modelos biomecánicos en procesos preventivos y entrenamientos de deportistas.